acabo. Hasta ahora, con sus resoluciones, con mi encarcelamiento, ustedes han decidido que yo no pueda ver crecer a mis dos hijos, a Bernat, de 10 años, y a Roger, de 4 años. Pero sea cual sea el sentido de la sentencia que acaben dictando, no van a impedir que yo les pueda dejar algo extraordinariamente valioso: la dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y unas ideas nobles. No van a impedir que les pueda dar un testimonio, un humilde testimonio de nuestro compromiso, de nuestra lucha democrática, tenaz, incansable, apasionada, para conseguir que el día de mañana ellos puedan vivir en un país mejor, en un país libre, en una república catalana donde sea simplemente imposible que alguien pueda ser encarcelado por haber defendido pacíficamente sus ideales. Hacemos nuestro el universal "We shall overcome", ens en sortirem, porque esta inmensa ola de libertad y de esperanza es imparable, porque la esperanza es más poderosa que el miedo, porque después de nosotros siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo. Así de simple, así de trascendente. Acabo con unas palabras de Salvador Espriu, en su inici de càntic en el temple. Él hacía una apelación que hoy y aquí vale la pena recordar. Decía: ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ara diguem, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Muchas gracias, señor presidente.